Continuando con el tema propuesto, espontaneidad, autonomía y juego en el ser humano. En esta parte vamos a abordar qué es lo que desarrolla el ser humano cuando juega. A través del juego las criaturas desarrollan su percepción sensorial, afinan su motricidad gruesa y fina, se orientan y desplazan con su cuerpo en el espacio físico, relacionan unos objetos con otros, forman subconjuntos, categorías, aprenden a identificar números, series y secuencias al contar semillas, piedras, conchas, descubren la lógica y los códigos implícitos en cada oferta, desarrollan su expresión oral, asimilan las reglas, los acuerdos sociales, también esquemas, secuencias y regularidades del pensamiento, entre otros. Es decir, en general, abstraen la realidad y progresivamente la interpretan para comprenderla. Además, mediante el razonamiento vital, son capaces de juzgar situaciones en su contexto. Inclusive procesan y asimilan experiencias personales que no han podido integrar al representar a un estereotipo, a un personaje en un teatro con creatividad. Este recurso autosanador, el teatro, es un catalizador de sus emociones, lo que comprueba que el ser humano viene dotado de sabiduría para autoequilibrarse. Por eso, es imprescindible que se considere que si un acompañante está presente, tendrá la oportunidad de no intervenir, sino solo de observar, especialmente cuando le piden que asuma algún personaje. Debido a que hay una exploración en los sentimientos que aún no comprende o que son intensos, por ejemplo, el miedo que siente cuando visita al médico, la tristeza por el viaje de sus padres, los celos ante la llegada de su hermanito o la nostalgia frente a la muerte de un ser querido. En el fondo, el juego representativo es una actividad misteriosa. Nadie ha podido demostrar de dónde emergió en la conducta de los mamíferos. Bueno, estos temas siempre se van interconectando unos con otros, de tal manera que pueden resaltar en uno u otro tema abordado. En general se recomienda que en los juegos en los que el adulto participe como un invitado sean en aquellos que contienen reglas y que permiten una interacción social, por ejemplo, en el ajedrez, el catán, monopolio, damas chinas, en una infinidad de juegos de cartas, con fichas, con legos, dominós, en fin. Aunque se ha visto que los niños recrean muchas maneras para hacerlo también solos, cuando no tienen con quién jugar. Es necesario aclarar que el juego es una experiencia personal, por lo tanto requiere de autonomía, de tomar decisiones, creatividad, imaginación. Resaltamos que desde el enfoque no directivo, consideramos que es una actividad fundamental que cubre necesidades de crecimiento, con lo que va ampliando su red cognitiva, el campo de las emociones y la socialización de la acción. Esto es un elemento fundamental porque el niño o niña siempre quiere compartir con otros este tipo de actividades. Importante decir que el niño no necesita de cantidades enormes de juguetes. En nuestro trabajo, al asistir a consultorías en hogares, en la familia, hemos podido ver la cantidad de juguetes de todo tipo que para el niño ni siquiera resulta un estímulo, tal vez en el momento cuando le regalan, pero comienzan a estar confinados en una esquina, en canastos, en repisas inaccesibles, que en vez de estimular, como mencioné antes, paraliza. No se puede administrar ni los adultos ni los niños, lo que crea más bien una dificultad. También es importante decir de que muchos adultos tenemos la costumbre heredada de la escuela de empujar a compartir el juego. Mira, juega con la visita, tienes que ser buen anfitrión, préstale tu juguete. Realmente abordar la perspectiva
de esta situación es importante porque quitarle a un niño el juguete, forzarle a que lo comparta es como amputarle una parte de su propio cuerpo. Es necesario tener en cuenta la posibilidad de que en el ambiente existan elementos que pueden ser utilizados por cualquiera, que son comunes. Al respetar la autonomía del niño se aprecian manifestaciones y logros propios. El juego es la manera auténtica, asequible y natural que el niño o la niña tienen para comprender el mundo físico y sus leyes. Esto parecería ser muy reiterativo, pero es importante porque el juego es una herramienta ideal con la que le interactúa y con la que autogestiona su vida. Entonces venimos a otra palabra que hemos usado, que es la autonomía. A la autonomía la entendemos como una potencialidad innata que posee el ser humano. Esta palabra viene de dos raíces griegas, auto sí mismo y nomía con su propia ley, es decir, que la interpretamos como autodirigirse. Y también hablamos mucho de actividad propia, de experiencia personal y juntamos las dos palabras, actividad y autonomía. Y juntos hablamos de la actividad autónoma y decimos que para nosotros en la experiencia, en la praxis cotidiana, es la expansión de la espontaneidad. La actividad autónoma es la expansión de la espontaneidad, es quedarse en lo que le agrada por su propia voluntad, es identificar los recursos y las herramientas para llegar a un propósito implícito que tiende a satisfacer una necesidad-capacidad. La autonomía, visto desde un punto de vista biológico, es algo tan evidente. Nosotros no podemos incidir en el trabajo de los riñones. Tampoco podemos incidir en el metabolismo. No somos faquires. Son sistemas autónomos, son programas de la vida a través de miles de años de evolución, en donde la capacidad que tiene el organismo para hacerse a sí mismo no depende de la voluntad. Es un legado de la vida, es un programa, se autogobierna. En la práctica diaria, cuando he observado a niños jugando, me he preguntado por qué juegan y he notado que no solo es un pasatiempo o algo sin sentido. Veo un despliegue de inteligencia, asombro, imaginación y creatividad. En el devenir de la vida se constata que no solo es una condición del ser humano, sino de otras especies, como lo hemos venido manifestando. Por ejemplo, los gatos que viven en casa juegan hasta rugir, pero lo disfrutan. Me sumo a las interpretaciones de varios investigadores que lo ven como una necesidad evolutiva. En este acto contemplativo también descubro que el ser humano pasa por diferentes momentos y estados. No obstante, el estado de juego incluye plenitud, mismo si la emoción es alegría o frustración. A medida que el juego se torna complejo, se experimenta diferentes habilidades sociales, se ponen en práctica diferentes estrategias para resolver problemas. Del mismo modo que se aceptan retos, se cumplen metas, además se recuerdan normas y pautas de convivencia. Por ejemplo, trabajar en equipo, esperar el turno. Al mismo tiempo que se respetan las reglas de juego, también son susceptibles de ser cambiadas. Si el objetivo es ganar, se verá la manera de transgredir o de cambiar una regla. Esto es indudable y se descubre solo jugando. En realidad, se notan diferentes niveles de empoderamiento y una enorme sensación de libertad. Si el juego le permite florecer al ser humano en sus diferentes fases de desenvolvimiento, también es el hilo conductor y la secuencia. La secuencia del juego la miramos de este modo. Primera, exploración con su propio cuerpo.
2. Exploración con el cuerpo y los objetos. 3. Exploración con el cuerpo, objetos y entorno. Este proceso dinámico refleja una continuidad y mediante la activación de sus programas propios se adquieren destrezas y habilidades, coordinación motora gruesa, equilibrio del cuerpo en el espacio, coordinación visual y motora, como complemento la coordinación motora fina que le permite manipular los objetos, lo que favorece el crecimiento y reconocimiento del entorno y de su propio cuerpo. ¿Por qué no tenemos disponibilidad para jugar los adultos? Aquí me parece bien importante hacer una crítica a nuestra cultura y a la enorme incidencia de lo judío-cristiano. Trabajarás con el sudor de tu frente, primero. Y lo otro, jugar es perder el tiempo. No hay espacio para el jugar. La vida debe ser seria, no puede ser lúdica, hay que esforzarse, hay que sufrir. Al ser acompañantes de actividades y procesos en los niños, niñas y jóvenes en ambientes preparados y libres, recordando al Centro Experimental Pestalozzi, recordando los centros para actividades autónomas, en espacios familiares y en Casa Azula, observamos que al respecto de esta actividad les gusta la compañía de los adultos que se interesan en sus actividades y viceversa. Además, los niños, las niñas disfrutan cuando las personas con las que comparten son activas, creativas y están disponibles. También observamos que según han pasado los años, pocos son los adultos que disfrutan de la compañía y actividad de los niños y las niñas. Al disfrutar del juego, se aprende jugando. Por lo tanto, es entendible hasta cierto punto, porque si uno no ha jugado en la niñez, difícilmente podrá resonar o tener un deleite especial. Tal vez esta sea la causa por la que cuando los hijos e hijas nos invitan a jugar, no siempre hay disponibilidad. A veces hemos notado que para salir del paso inventamos alguna excusa. Estamos ocupados. Entonces surge una propuesta. Enséñale a jugar solitario. Esto a manera de broma. En realidad la pregunta es, ¿será que no jugamos lo suficiente cuando éramos niños? ¿No tenemos experiencias? Para los adultos, sobre todo en estas épocas, la opción es dejarles con la televisión prendida. Qué oportuno sería no continuar reproduciendo estas equivocaciones y reivindicar el juego como una vía amorosa de regocijo y encuentro, a sabiendas que jugar por el placer de jugar nos brinda una satisfacción en sí mismo, hasta con la gran posibilidad de reestructuración y de reinvención que de paso mejorarían nuestros estados de ánimo, salud y en general nuestra calidad de vida. En nuestra opinión, toda situación que se ha vivido de manera inapropiada, ya sea por desconocimiento o por otras causas, puede ser recuperable mientras estamos vivos. De paso, recuperaremos la alegría. Muchas gracias.